Muy bien, vamos a hablar un poco de sucesiones. ¿Qué son las sucesiones en matemática? Entonces, vamos a ver lo que dice el concepto acá. Que una sucesión es un conjunto de cosas, normalmente números, detrás una de otra, que tienen cierto orden. Entonces, vamos a ver la sucesión 3, 5, 7, 9. Acá quiero que vayamos notando de una vez. Esa es una sucesión y tiene un orden lógico establecido. Entonces, 3, 5, 7, 9. ¿Qué número podría seguir? El 11, 11 después. 13. Muy bien. Esa es una sucesión cuando los números tienen una secuencia lógica y cuando aparecen puntitos acá significa de que sigue. Sigue hasta infinito podría ser. Cada uno de los elementos se llama término y ocupan un lugar, una posición. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Puede ser finita o infinita. Entonces, si tiene secuencia, pues es infinita. Bueno, ejemplo, 1, 2, 3, 4. Ya sabemos que sigue 5, 6, 7, 8, 9, lo que sea. Es una sucesión simple. Ya sabemos lo que sigue y es infinita. También tenemos 20, 25, 30, 35. Ya saben que sigue, etcétera, etcétera. Hay sucesiones que alternan ceros y unos. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya sabemos que sigue 0. Después 1. En orden. Cuando decimos que los términos están en orden, nosotros somos los que le decimos qué orden. Podría ser adelante, atrás, alternando o como quieran. Hay sucesiones también que, así como esta, van hacia atrás. 4, 3, 2, 1. Y pues hay algunas que pasan por el rango de los negativos, cosa que ustedes ya saben. Entonces la idea es que ustedes aprendan a identificar estas sucesiones y ahí está el concepto. Dice que una sucesión es un conjunto ordenado de números reales. A1, A sub 2, A sub 3. Y así, la idea es que entendamos de que siempre hay un inicio y hay una secuencia. Y entre el primero y el segundo término hay algo que le llaman diferencia. Okay. Cada elemento se llama término. Los términos de las sucesiones se pueden determinar a partir de cierto criterio y eso se le llama la regla de formación. Término general. El término general de una sucesión es el que ocupa un lugar cualquiera n de la misma y se escribe a n. Entonces podemos encontrar un término general, cualquier término, y eso es lo que vamos a ver a través de fórmula, encontrar cualquier número. Hay sucesiones cuyo término general es una expresión algebraica que nos permite saber cualquier término de la sucesión sabiendo el lugar que ocupa n. ¿Sí? Vean este. 4, 7, 10, 13. ¿Qué número sigue? 16, ¿Y después? 19. ¿Cómo determinaron eso? Pues ahí se mira que su orden va de como de 3 en 3. Muy bien. Entonces, el primer término, A1, es el 4. Segundo término, A2, el 7.
Tercer término A3, 10. Y cuarto término A4, 13. El quinto término A5 es igual a 16, como ya dijeron. Pero si quisiéramos saber el término que está en la posición 50. Imagínense eso. Bueno, cada término se obtiene del anterior sumándole 3, porque esa es la secuencia que tiene esta sucesión. Ya sabemos que A2 se comporta con el A1 más 3, y eso nos da 7, ¿verdad? 4 más 3, 7. El A3 se conforma del A2 más 3, y eso nos da la posición. En este caso, 4, 8, 12, 16, ¿qué sigue? 19. 19, ¿segura? ¿Sí? 20. Ah, no. Sí. 20. 20. 20. 20. Y después, 24. 24. ok, entonces la secuencia es que el primer término le suman 4. 4, al segundo le suman 4, y así 4. sucesivamente. Ahí hay una secuencia, ahí es de 4. Entonces, de estas sucesiones que tenemos acá, ¿sí? Casi, hay varios términos, vienen las progresiones aritméticas. Entonces, la progresión aritmética es una sucesión en que cada término menos el primero, o sea, se obtiene sumando al anterior una cantidad fija de, llamada diferencia de la progresión. Entonces, esa diferencia es la que nosotros vamos a localizar, quizás solo con ver o haciendo una resta, una suma. Entonces, quedamos claros en que esa diferencia, si es mayor que 0, o sea que va hacia arriba, los números cada vez son mayores, esa progresión es creciente. Es una progresión creciente, va hacia arriba. Si d es menor que 0, o sea que los números cada vez son menores, se dice que la progresión es decreciente, porque va hacia abajo. Alguien dice, bueno, 8, 6, 4, 2, 0. ¿Qué sigue? Menos 2, Exacto, después. menos 4, Así como esta, miren, tenemos 2, 4, 6, 8. O sea que la diferencia es 2. Eso es mayor que 0. La diferencia es mayor que 0. Entonces es creciente. 7, 5, 3, 1. La diferencia es menos 2. Entonces, cuando es menor que 0, se dice que es decreciente. Para obtener la diferencia, basta restar los dos términos consecutivos. Ahí está. La diferencia se obtiene restándole al de la posición 2, digamos, el de la 1. O sea, dos términos consecutivos. La cosa es que es hacia la derecha. Al de la derecha le resta al que está al de la izquierda. Y así obtiene la diferencia. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿O hay dudas? Ok, si no hay dudas, pasámonos a esto que es el término general. El término general es que vamos a obtener una fórmula. Una fórmula para poder determinar cualquier número, o sea, cualquier posición. Por eso es que tiene la lógica acá, vean. Tenemos 3, 5, 7, 9 y 11. A1 es igual a 3. Ese término siempre lo vamos a conocer. A1 es el que está en la primera posición. Y la diferencia de es el que ya sabemos, restarle al segundo lo del primero o alguno de estos, el anterior. Entonces la diferencia es 2. Aquí ya armamos las variables. Entonces dice que en un término general, en una expresión aritmética, cada término de la progresión ocupa un lugar en la cual es igual al anterior más la diferencia. A2 es igual a 1 más la diferencia. Eso está claro, ¿verdad? A2 es igual a 1 más la diferencia. A3 es igual a A2, obvio. O sea que A3 es igual a A2 más la diferencia.
Pero resulta que A2 ya dijimos que era igual a A1 más la diferencia. Entonces, al sustituir los términos, nos va quedando de que como teníamos que A3 es igual a A2 más la diferencia, y sustituimos el A2 por A1 más la diferencia, nos va a quedar dos diferencias. Y así, A3 es igual, perdón, A4 es igual a 3 más la diferencia, pero A3 era igual a A1 más 2D más D, y así nos va sumando que siempre el número que queramos encontrar va a ser igual al primer término, A1, más el número anterior por la diferencia. O sea, la posición anterior por la diferencia. De eso es que surge esta fórmula. AN que queramos encontrar siempre va a ser igual a A1, que es el primer término, más N menos 1. Significa una posición anterior al que queramos averiguar, se coloca acá, multiplicado por la diferencia. Y al final, el término general de una progresión aritmética es este. AN es igual a A1 más N menos 1 por D, donde A1 es el primer término y D es la diferencia. ¿Entendemos esto? Significa que si yo quiero encontrar cualquier número, cualquier posición, voy a aplicar esta fórmula. A ver, probemos. Según ustedes, Una pregunta ¿sí? con referente a lo que es la fórmula. Sería AN es igual a 1, que es el primer término, más N, que es lo que significa la N. La N es la posición que queremos encontrar. Digamos el número 50 de esa progresión. Exacto, y lo vamos a probar ahorita con un número pequeño. Esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5. Aquí falta la posición 6. ¿Qué número toca aquí en la posición 6? 13. 13, muy bien. Probemos acá a ver si nos funciona. Entonces vamos a decir A6. ¿Sí? A6 va a ser igual a A en la primera posición. ¿Qué sería? 3. Más N. N que dijimos que era 6. ¿Sí? Porque estamos averiguando la posición 6. N es 6 menos 1. Me queda 5. Por D. ¿Cuánto es D? 2. Entonces sería 2 por 5. 10. 10. Más 3. 13. Hemos encontrado la posición 6, que es igual a 13. Y aquí lo sabemos. ¿Sí? Si queremos encontrar la posición 10. Imagínense esto, buscar el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Háganlo ahí, en su mente. Y vayamos a la fórmula. A10 va a ser igual al primero más, aquí 10 menos 1. 10 menos 1 sería 9. Por la distancia, 2. 2 por 9, 18 más 3. 21. 21. Entonces la posición 10 acá sería 21. Si queremos encontrar la posición 101, digamos, acá. ¿Cuál sería la 101? Tendríamos que irnos a escribir 11, 13, 15, 17, 19 y después contar que realmente encontramos la 101. Entonces, con la fórmula, ¿qué hacemos? Fácil. A 101 va a ser igual al primero más 101 menos 1. Siempre se le resta el 1 a lo que queremos averiguar. Sería 100, ¿verdad? Por la distancia. 2, 200 más 3, 203. Entonces, la posición 101 es 203. ¿ya vieron? Y así podemos encontrar cualquier número. ¿Sí? Lick, una pregunta. ¿La distancia es entre los números que se tiene para tener el siguiente término? Sí, la distancia la obtiene usted restándole, digamos, al segundo, le puede restar el primero. Ah, ya. Gracias, Lick. Y esa distancia es la que le aplica para todos. Bueno, entonces, acá podemos encontrar
con esta fórmula podemos encontrar cualquier número de cualquier progresión, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cómo cada progresión tiene su propia fórmula que sale de esta, ya teniendo las variables. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer para obtener una suma? La suma de todos los números que hayamos escrito. Para eso existe una fórmula, y esa fórmula es esta. Vamos a decir que la suma va a ser igual a 1, o sea que el primer término más el último, dividido 2, multiplicado por n, que es el número de términos, el número de objetos, la cantidad de números. Por ejemplo, ¿alguien tiene calculadora a mano? Este curso se usa calculadora, así que ¿alguien me puede hacer esta suma de aquí para acá? 35, licenciado. 35, muy bien. Ahora vayamos a la fórmula. A1, que sería 3, más el último término, que sería 11. Entonces, 3 más 11, 14. El último término es 11, ¿verdad? Dividido 2, 14 dividido 2, 7 7. Ok, y lo multiplicamos por la cantidad de números que hay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 7, por 5, 35. 35. Ok. Da lo que dijimos, ¿no? Entonces, a través de esta fórmula podemos encontrar cualquier suma. A ver, ¿qué número sigue después del 11? 13. Después 15. Después 17. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. El 15 es la posición 6. Perdón. El 13 es la posición 6. El 6. 15 es la 7. El 17, la 8. 19, 9. 21. 23. 21, ¿qué posición es? 10, ¿verdad? Ah, sí. 10. Ok, ok. Digamos que nos quedamos en la 21. Hacer esa suma desde acá, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. ¿Cuánto es? O nos vamos a la suma. 3 más 21 sería 24 dividido 2, 120. 12. Exacto, por 10. 120. Muy bien. Entonces ya vimos de que podíamos encontrar con esta fórmula cualquier posición en la progresión sin tener que escribir todos los números. Que nos pregunten cuál es el número que va en la posición 101, ya lo averiguamos. Ahora que nos dijeran, mire, y entonces cuál es la suma de todos esos números hasta llegar a la posición 101, o sea, hasta llegar al 200, ¿qué encontramos? 203. 203. Ahora imaginen ustedes sumar 3 más 5 más 7 más 11 más 13 más, y hasta llegar al 203. Eso lo arreglamos con esta sumatoria, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros que se quede esa fórmula? Ahorita vamos a pasar a resolver un par de ejercicios. Pero les voy a explicar otra cosa acá. Esto. Ok. Esta fórmula que está acá aplica para esto y también aplica para esta. Lo que tenemos que hacer es encontrar siempre el primer término y el valor de la diferencia. Y eso ya a buen ojo ustedes ya lo sabrían encontrar, o simplemente restan al siguiente esto. Pero existe algo que es colocar una fórmula específica. Acá. Vamos a ver. Para el primer término,
Si quisiéramos encontrar a n, igual, para la primera progresión esta, ¿cuál es el primer término? 1. No, esa es la primera posición. El valor del primer término. 2, No, de la de arriba, 3. 3. 3. ¿Ven cómo funciona? Para la de arriba tenemos, ok, A1 es igual a 3. Más. ¿Cuánto vale n? ¿Qué posición estamos buscando? Ok, la posición que estamos buscando. Entonces, no tenemos un valor de n, sino que es una fórmula que nos va a servir. ¿Le restamos qué? 1. 1. ¿Pero qué sí tenemos? La diferencia. La diferencia. ¿De cuánto es? 2. 2. Bueno, a esto vamos a aplicar un poquito de álgebra o multiplicación, ni siquiera álgebra que ya conocemos. Y decimos que 3 más el 2 lo vamos a multiplicar por lo que está dentro del paréntesis. 2 por n, 2n. Y ahí, menos 1 por 2, menos 2. ¿Sí? Ah, ok, pero aquí ya veo que ya podría como que restar, ¿verdad? Entonces resulta que AN me va a quedar, eso lo puedo restar, me puede quedar 2n, ¿cuánto sería eso? 3 menos 2, más 1, ¿verdad? O sea que he encontrado que para esta sucesión yo puedo usar esta fórmula siempre. Para encontrar cualquier posición, multiplico 2n y le sumo 1. ¿Sí? Para la posición que no tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, la 6. Agarro 2 por 6, más 1, 13. ¿Sí? Entonces, esta fórmula la he encontrado a partir de esta, colocándole los valores del primer término y la distancia. Entonces, esta fórmula ya me sirve para resolver cualquier posición en esto. Dijimos, busquemos la posición 100, ¿qué? 101. Entonces, multiplico esto por la posición que quiero encontrar. 2 por 101 me da 202 más 1, 203. ¿Se dan cuenta? Ok, ahora tratemos de fabricar la fórmula para esta progresión. ¿Cómo podría ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posición 7, ¿qué sería? 14. Muy bien. Veamos si le aplica esta. 2 por 7, 14. más 1. Sí. No aplica, ¿verdad? Entonces vamos y le creamos su propia fórmula específica. Acuérdense, esta es la del término general. Miremos cómo nos quedaría una específica para esa. Ok, AN igual a 1. ¿Cuál sería A1? 2. 2. Más N menos 1, que lo saco de la fórmula, y la distancia por 2. Muy bien. Siguiente. Igual a 2 más la multiplicación de la diferencia, ¿verdad? Que sería 2. Y una vez pongamos el 2 acá. 2 por n, 2n, menos 2 por 1, 2. Aquí acuérdense de la ley de signo, ¿verdad? 2 por 1, 2 por menos 1, menos 2. Ahora tengo que el 2n se va a quedar, pero 2 positivo y 2 negativo se eliminan, ¿verdad? 0. Entonces resulta que para esta progresión, esta es su fórmula. A n lo voy a encontrar multiplicando 2 por n. ¿Sí? Miremos la posición siguiente.
La posición 7, 2 por 7. 14. Si queremos encontrar la posición 100, ¿cuál sería? 2 por 100. 200. Y así, a partir, o sea, podemos usar la fórmula general para encontrar cualquier posición. Pero esta funciona para todos, todas. ¿Sí? Para todas funciona. Pero la idea también es que podamos encontrar una fórmula específica para la progresión que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula específica para esta. Y esta es la fórmula específica para esta. Entonces, ya sabemos encontrar cualquier posición y la suma hasta llegar a ese número. ¿Hay una duda hasta acá? Todo bien, muy bien. Licenciado, A ver, disculpe, por ejemplo, acá donde dice n es igual a 2n, ¿sí? ¿cómo le haría para poder sacar el 14? La posición 14. Ujú. Acuérdense que aquí hablamos de una cosa es el valor y otra cosa es la posición. Entonces la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7. Si quiero encontrar la posición 7, voy y meto acá en el lugar de n, meto 7. 2 por 7, le cae 14. Si quiero encontrar la posición... bueno, la posición 7 es 14. O sea, la posición 8, 16. La posición 9, 18. La posición 10, 20. 20. Probemos acá. La posición 10, A igual a N, o sea, A10 igual a 2 por 10, 20. O sea, sí nos sirve la fórmula. Pero si se dan cuenta, la idea es que nosotros de la fórmula general, conociendo la distancia y conociendo el primer término, lleguemos a determinar una fórmula específica para cada progresión. ¿Sí? Entonces, acuérdense esto. Posición, 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 posición. El primer término siempre se lo van a dar. Entonces podemos encontrar cualquier posición y a raíz de eso, la suma de cada uno de los términos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto. Determina la diferencia de las siguientes progresiones aritméticas. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahí? Bueno, ahí dice solo la diferencia, pero ¿cómo encontramos la diferencia? Piénsenlo, pero vamos a ver. Ustedes tienen su cuaderno a la mano, comiencen primero. Encontrar la posición para el primero puede ser la 12, por ejemplo. A ver. Hagan esto, ahí en su cuaderno. Vamos para la 1. Primero encontrar la diferencia. Luego encontrar la posición 12 con la fórmula general. Que es esta, ¿eh? Apúntenla ahí. A sub n es igual a sub 1 más. Entonces, encuentran la posición 12 con la fórmula general. Luego van a encontrar la fórmula específica que aplique para esta progresión. Y luego van a encontrar la posición 22 para con la nueva fórmula. Y luego van a encontrar la suma de todos estos números, o sea, hasta la posición 22, aplicando la fórmula.
A ver, vamos a tomarnos 3 minutos ahí para que trabajen. Bueno, vamos a ver cómo surge la fórmula. Entonces, para A. ¿Cuál es la fórmula general? Es AN AN igual a A1, ¿verdad? a 1, ajá, Más N más N menos menos 1 1 por la D, diferencia. la diferencia. Muy bien. Esa es la fórmula general y de igual forma podemos encontrar el término de cualquier progresión. A ver si aplica para las tres. Pero yo quiero una que me aplique solo para esta y que me quede más pequeño que todo esto. Porque ya conozco A1 y ya conozco D. Entonces vengo y me aplico y digo, ok, AN no sé qué sea B. ¿Va a ser igual a qué? ¿Cuánto es A1? 1. Más. N no lo conozco. Ujú. Digo, entonces D, ¿cuál es la diferencia ahí? 3. 3. Okay. Hemos encontrado 3. Ahora pues un poquito de álgebra, que ya lo saben ustedes, para encontrar 1 más el 3 por n, porque va a multiplicar a lo que esté dentro del paréntesis, 3n. Y menos, o sea, este signo menos por más da menos, ¿sí? 3 por 1, 3, pero negativo. Entonces, esto resulta que se puede operar, porque aquí hay un número solito y aquí hay otro número solito, entonces lo puedo reducir. Y resulta que la fórmula me quedó AN igual a este 1, lo voy a mandar al otro lado para acá. Entonces me quedó 3n, 1 positivo y 3 negativos. ¿Qué me queda? Entonces, esta resulta ser la fórmula específica para la primera. ¿Pues sí se entendió? ¿O siguen con dudas? Licenciado, Sí yo quedaría tengo la una forma. duda. ¿Dónde está la duda? El término es Licenciado. Permítame que termine, compañero, de expresar. no está muy claro. El término, ¿a cuál le llama usted? Porque, por ejemplo, estoy anotando aquí, ¿verdad? La posición es del monto total de la posición. A ver. Término. Acá. Primer término. Segundo término. Tercer término. Cuarto término. Y n es el que no sabemos. O sea, no sabemos qué posición es el n términos. Entonces, acá nos pueden dar una serie de progresiones y nosotros tendríamos que encontrar la posición que querramos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, entonces ya nos dan una fórmula. Primero es encontrar la diferencia. La diferencia la vemos a simple vista o simplemente le restamos al segundo lo que vale el primero. Al segundo término lo que vale el primer término. Aquí 7 menos 4, 3. Aquí la diferencia es 3. Y el primer término es 4. Y el segundo es 7. Bueno, acá la diferencia, ¿cuál es? 4. 4. Muy bien, ya encontraron la diferencia. Entonces, ya al saber esos datos podemos saber cuando es creciente y decreciente, porque hay unas que van a ir para abajo. Pero de igual forma se le resta, al de la derecha le vamos a restar al de la izquierda. En este caso, 5 menos 7, ¿cuánto nos queda? Menos 2. Menos 4. O sea que esa diferencia se lleva el signo menos 2, ¿sí? Eso vale menos 2. No se pierde. Ahora resulta acá que en cualquiera de estas progresiones nos dan una fórmula general. Y ya vimos cómo es que sale. Porque sabemos de que el A2 lo voy a encontrar del A1 más la diferencia.
Ah, pero el A3 viene del anterior, que es A2 más la diferencia. Pero el A2 ya sé que vale A1 más la diferencia. Entonces ya tengo dos diferencias. Y así es que se va formando la fórmula. Siempre, al término que vayamos buscando, va a existir un n menos 1. Si yo quiero el término 20, A20, o sea, A en la posición 20, va a ser A en la posición 1 más la posición que ando buscando, que es la 20 menos 1. 20 menos 1, 19. Por la diferencia, que es la que yo ya sé a la hora de ver o hacer la resta. Y por eso es que acá podemos obtener una fórmula específica para cada progresión. Y surge de esta. Solo sustituimos datos. ¿Cuánto vale el primer término? Para este caso vale 3. Eso es el valor del primer término. ¿Cuánto vale la diferencia? Ah, aquí la diferencia determinamos que es 2. Entonces yo sustituyo la D por el 2. Y aquí un poquito ya de multiplicación. O sea, 2 por n, 2n. 2 por menos 1, 2 por 1, menos 2, ¿verdad? Después ya solo es asunto de suma y resta. 3 menos 2. Entonces resulta que me queda 2n más 1. Con esta fórmula yo puedo encontrar cualquier posición que yo considere, encontrar el valor que va a ir en esa posición, en lugar de estar escribiendo uno por uno todos los números. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber la posición 200, ni idea qué toca acá, ¿verdad? Porque aquí ahora me pongo a escribir todo. Fácil. Vengo y pongo 2 por n. N es el valor, o sea, la posición que quiero encontrar. 2 por 200. Bueno, 400. Y le sumo el 1. Entonces, 401 va a ser la posición, va a ser el valor en la posición 200. Entonces, si yo me pongo a escribir todos esos valores, al final encuentro que sí era cierto. Que 201 tocaba en la posición, perdón, 401 tocaba en la posición esa. ¿Sí? Para eso nos sirve. Y de igual forma hemos encontrado la fórmula específica para esto. Cambiando los valores. A1, ¿cuánto vale? En este caso vale 2, es el primer término. Y la distancia es 2. Pero resulta que multiplicando eso es de mate 1. Acá. Encontré la fórmula específica. Entonces lo que les he solicitado a ustedes es que acá, de la A, encontrar esto, encontrar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 3. 4 menos 1, o sea, el segundo término menos el primero. 3, ¿verdad? Ahí está. Encontrar la posición 12 con la fórmula general. La fórmula general ya la conocen, es esta. Entonces les pedí sustituir valores. A1 vale 1, más n, que es la posición 12. 12 menos 1, 11. 11. Por la diferencia que dijimos que era 3. 3 por 11, 33. Más lo que vale la posición 1, 1. Me da como resultado 34, ¿sí? ¿Me están siguiendo ahí? Sí. Encontrar la específica. Y es lo que hicimos acá. Sustituir el valor que ya conocemos y nos quedó esto. Entonces ya hemos encontrado la fórmula específica para eso. Encontrar la posición 22 con esta nueva fórmula. Ok, entonces con esta fórmula que ya encontré voy a buscar la posición 22. En lugar de n, que es la posición 22, es lo que coloco. 22 por 3, 66. Menos 2. 64. Ok. Ahora encontrar la suma de todos estos números de las posiciones encontradas. Puedo encontrar la suma de la posición 12. ¿Cuánto valía la posición 12? 34. Entonces, con la fórmula de la suma, que es esta, fácil, sumar el primer término más el último, y lo divido entre 2, y después lo multiplico por n, que es la posición a la que pertenece. En este caso, sería 1 más 34. 1 más 34. Dividido 2. No. Dividido 2 sería.
Por eso, o lo pueden multiplicar de una vez. Como es una relación de multiplicación-división, tienen la misma preferencia, ¿no? ¿Cuál es la distancia? ¿Qué posición es? 12. 12. 35 por 12. 210. 210. 35 por 12 da 420. Y de ahí lo dividimos entre 2. 210. ¿Sí? Eso se convierte en 210. Y así es como hemos encontrado esto. Ingeniero, pero ahí se puede, para no exponer tanto los términos, solo poner 35 dividido 2 por 2, 210. Sí, lo que pasa es que algunos se asustaría si dice 35 dividido 2 me dio un número decimal, ¿verdad? Ujú. Entonces, para evitar que me dé el número decimal, mejor lo multiplico porque sé que va... Si me sale un número par y lo divido entre 2, qué nítido me queda. Pero cuando es impar y lo divido entre 2, me podría asustar, como que, puchis, ¿por qué me salió 35 entre 2? Sería 17.5, ¿no? Pero a la hora de multiplicarlo por el otro, ya se compone y me da el resultado. Esta fórmula, primero se ejecuta la suma, eso sí no hay pierde, ¿verdad? La suma sí es primordial acá, porque todo lo demás le afecta al conjunto ya sumado. Entonces se suma y pueden dividirlo entre 2 y después lo multiplican por el valor de la posición o por la posición que quieran encontrar. O la suma la multiplican por la posición y después lo dividen entre 2. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Resuelta las dudas hasta ahí? Bueno. Entonces, vamos a quedar esto como ejercicio. Vean. Encontrar la diferencia para ambos casos, o sea, para estos tres, para A, B, C, y aplica para A, B, C. Fórmula general y la específica. ¿Sí? Encontrar la fórmula específica. Para la anterior, para la A, encontrar la posición 22, o sea, para el anterior ejercicio. Para la B, la posición 30. Y para la C, la 18. Encontrar la suma de esos términos. Y para este caso, encontrar la posición 99 para A, la posición 15 para B y la posición 55 para C. Y encontrar la suma para todos estos casos, ¿sí? Encontrar cuál sería la sumatoria para este caso, para este caso, para este caso. La idea es que sepan aplicar lo aprendido, encontrar la fórmula, la diferencia, la suma y la posición que se le está pidiendo y los demás. Entonces, aquí hay otro que dice calcular la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética. Y calcular la suma de los primeros términos de la progresión aritmética. Entonces, vamos a publicarles esto para que vean la tarea. No hay dudas. Se la voy a poner ahí más específica en la parte de tareas. Y que perdone, yo tengo una duda. Dígame. Aquí en la sumatoria, ¿por qué es 1 más 34? Perdone. ¿Se recuerda la suma de la fórmula? Esta. Sí. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula suma del primer término con el último Sería término. el primer término. Sí, A1 que Entonces, es... si el primer término ahí fuera 3, sería 3. Así sería. Perdone. Apliquémoslo para otro. Apliquémoslo acá, miren, acá. ¿Cuál es la suma? Hagan la calculadora la suma de esto. Solo toda la suma. Toda la suma. Serían 1, 2, 3, 4, 5. 20. 20. Vamos a la fórmula. Primer término.
8. 8. Término n, o sea, el que está en la, ¿qué? Quinta, ¿verdad? No. Vale 0. 8 más 0. 8. 8. Ok. Dividido 2. 4. 4. Por n, ¿qué posición está? 1. No, 1. ¿Cuántos hay? 5. 5 por 4. 20. 20. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien. ¿No hay otra duda? Cortamos acá. Ahí estamos, ingeniero, gracias. Muy bien. Quedamos entonces con el tema de las sucesiones y progresiones aritméticas.